Hola, buenas tardes. Bueno, en primer lugar quiero empezar agradeciendo a Canary Wine la invitación para poder participar en esta segunda jornada, cosa que me hace feliz estar aquí en Garachico, además un pueblo tan importante dentro de la historia canaria y concretamente con el vino también, y que, en fin, me evoca muchas cosas, amigos, profesores que tuve, algunos fallecidos de Garachico, el que fue profesor Antonio Álvarez Alonso, que fue casi el que primero me introdujo en la importancia de Garachico, ¿no? Bien, he hecho este saludo que me parecía necesario. Yo les voy a hablar de el vino dentro de la articulación económica, no ya de Canarias, sino de todas las islas africanas del Atlántico, que es el tema en el que vengo investigando en los últimos años, ¿no? Es decir, toda una serie de archipiélagos africanos, desde Madeira, Canarias, cogería Cabo Verde, São Tomé y Príncipe, la isla de Bioko, Annobón, etc. Bien, realmente les hablo de todas y por ver la articulación entre todas, que ha sido el objeto de mi investigación, pero realmente donde había vino propiamente era en las Islas Canarias y en Madeira. Y en las islas de Madeira, que como ustedes saben, no solo en la isla de Madeira, sino Madeira y Porto Santo. En Porto Santo no había y en las islas desiertas pues tampoco, ¿no? O sea, en la isla de Madeira y en la mayor parte de las islas Canarias. Entonces, pues este es el tema de investigación y durante el antiguo régimen, que son los siglos XVI, XVII y XVIII. En todas estas islas, se implantaron unos cultivos dominantes, que eran los cultivos más rentables, los que podían vender en los mercados internacionales, y esto, lógicamente, fue variando a lo largo del tiempo. Como digo, las islas que estaban dentro del Golfo de Guinea, como Príncipe y como São Tomé, pues realmente allí lo que pegó mucho fue el azúcar, que también había sido un cultivo dominante en las Islas Canarias y en Madeira, ¿no? No así el vino, y lo mismo en Cabo Verde, donde también hubo algo de azúcar, pero no hubo una producción de vino importante. Pero sí que se va generando una red en todas estas islas de comercialización y de articulación que explica el que se pueda además exportar vino, el papel que jugaba el vino en todo esto. Y muchas de estas islas, como digo, no solo exportaron vino, sino también otros productos con mucha menor importancia a partir de que el vino se hace hegemónico, que vendría a ser finales del siglo XVI, siglo XVII y siglo XVIII, sino con otros productos, como digo, de menor importancia, y sobre todo la esclavitud, que para las islas de Cabo Verde hacia el sur era lo que les generó el comercio que movió más capital, y que movió más esfuerzos, y que también pasó, por cierto, por Canarias y Cabo Verde, que también vivieron de la esclavitud un tiempo. Bien, en cuanto, ya tratando de centrarme en el tema de la vitivinicultura, pues debemos tener en cuenta el medio, como siempre, ¿no? El medio, esa riqueza de los suelos volcánicos, los distintos pisos altitudinales que tenemos en las islas, las distintas vertientes, la variedad climática, todo eso pues hacía que muchos cultivos pudieran pegar y pudieran desarrollarse. Sin embargo, los mayores esfuerzos van a ser por los cultivos que se podían vender en los mercados internacionales, ¿no? Y digamos que se va a articular toda una economía para mantener ese cultivo más rentable, que era lo que fomentaba el comercio y lo que generaba riqueza para las islas. Y por eso llevó los mayores esfuerzos. Toda esta tendencia, pues lo que hizo es que la economía de todas las islas atlánticas fuera una economía muy internacionalizada y muy extrovertida también, con lo cual los problemas externos pues van a ser muy importantes en las sucesivas crisis que se fueron generando, y sobre todo para entender la historia de Canarias tenemos que tener en cuenta esa dependencia del exterior, cosa que sigue, por cierto, hoy en día hasta la actualidad, como estamos viviendo en estos 2 últimos años con la pandemia que estamos viviendo. Las tierras volcánicas, como eran todos estos archipiélagos africanos, eran de origen volcánico, unas pocas, diría, con erupciones históricas. Solo, como ustedes saben, 4 de las Islas Canarias y una de las islas de Cabo Verde, el resto no tuvo erupciones históricas, pero sí que siempre era terreno volcánico. Y ese terreno volcánico genera unos grandes nutrientes, lo cual pues daba unos muy buenos rendimientos con agradables temperaturas.
Y esto permitía tener unas cosechas abundantes siempre y cuando hubiera lluvia también, ¿no? Es decir, que es una agricultura muy dependiente del medio y muy dependiente de la meteorología. Entre otras cosas porque no hubo una inversión en la tecnificación, sino que fue una agricultura extensiva. No se invirtió nada en mejorar las técnicas para mejorar la producción, con lo cual pues la dependencia de los factores meteorológicos fue muy grande. Ese terreno volcánico, sobre todo en Canarias, era muy propicio para el cultivo de la viña y sobre todo de la malvasía, ¿no? Que los ingleses llamaban el Malmsey Canary Wine o Canary Sweet Wine, que es como le llamaban a este vino los británicos. Y esto era un vino que además tenía una ventaja sobre otros vinos de la península, por ejemplo, que podía, con una muy alta calidad, podía resistir largos viajes. Y realmente la mayor demanda va a ser de Inglaterra, de las Islas Británicas, Inglaterra, Irlanda, pero sobre todo Inglaterra, y los puertos que van a absorber casi toda la producción van a ser los puertos de Londres y de Bristol, que luego se van a encargar de redistribuir la producción canaria por las Islas Británicas e incluso por Europa. Y eso pues ha llevado a, ya conocido, estas menciones que hacía al Malvasía canaria pues en distintas obras de Shakespeare, ¿no? La frase quizás de la que encontramos más en los libros es esta que decía: el vino de Canarias Malvasía era maravillosamente penetrante y animador de la sangre, ¿no? Que decía William Shakespeare, pero encontramos incluso en otros autores referencias a Canarias en los siglos XVII, XVI, incluso XVII y XVIII, hemos encontrado en distintas novelas referencias a Canarias y que sin duda pues tiene que ver sobre todo con el vino. A lo largo del antiguo régimen también se fueron dando distintos cultivos centrales de exportación que tuvieron épocas de crisis y épocas de auge en función de los mercados y de la falta de competitividad interna. En estos archipiélagos, en muchas ocasiones se implantan productos, el mismo producto, entre otras cosas porque cuando se ve que un producto tiene buena salida en el mercado, pues las otras islas del mismo archipiélago o de otros archipiélagos pues van a ser las mismas, como ocurrió, como digo, con Madeira y con Canarias, ¿no? Y en otras ocasiones no, porque el terreno, las condiciones, pues no permitía el que allí se pudiera poner concretamente el azúcar o el vino, sobre todo. Estas islas oceánicas estuvieron condicionadas por el espacio y por las relaciones con otras regiones. Y todo esto va a llevar a una especialización interinsular entre todos estos archipiélagos e incluso intrainsular dentro de cada una de estas islas. Porque, lógicamente, para mantener estos cultivos de exportación rentables y que se vendieran, era necesario el desarrollar otros cultivos encaminados al abastecimiento del mercado interno y que van a tener un papel muy importante, no solo para ese mercado interno, sino para mantener el vino también. Y a través de ese comercio de vino, pues las islas recibían manufacturas del exterior que a su vez redistribuían a las otras islas que no exportaban a cambio de esos productos manufacturados dentro de esa articulación que se va haciendo del mercado interno canario, y siempre el beneficio neto era sobre todo para las islas que estaban conectadas con esos centros europeos. Y con esto se va a desarrollar todo un entramado complementario y cooperativo que no era igualitario, sino lógicamente que era desigual, pero que garantizaba la circulación de suministros y de diversos productos foráneos también, que como digo, pues llegan a todas las islas. Las islas abastecedoras del mercado interno quedaban supeditadas a las islas y dentro de la misma isla a los sectores exportadores, puesto que se convertían sobre todo en suministradoras, en primer lugar del cereal, que era el producto básico principal, y luego también de productos ganaderos e incluso del pescado, que también era importante, sobre todo en la zona de Canarias, del Banco Pesquero Sahariano y en el caso de Madeira también. Y con todo esto pues se garantizaba el suministro, aunque sin embargo se hipotecaba la relación con el mundo exterior y en caso de necesidad alimentaria pues prevalecían los intereses de esos centros exportadores. Y esto pues generó un proceso emigratorio
dentro de los archipiélagos, donde de las islas que no mantenían estos cultivos centrales de exportación emigrasen, sobre todo en casos de crisis, a esas otras islas que sí eran exportadoras. Y sobre todo cuando hay una gran crisis de ese cultivo exportador, competitivo, que se vende en Europa, pues lo que va a hacer es una emigración hacia otros lugares, fundamentalmente hacia las Indias y hacia América en general, desde las islas portuguesas, ¿no? Y con esto, durante estos siglos de la modernidad, pues se va a desarrollar todo un sistema mundial interconectado en el cual las islas atlánticas tienen un papel muy importante, que tiene esas dos grandes características: son islas y son atlánticas, y estos son dos elementos absolutamente necesarios a tener en cuenta para entender el pasado de todas estas poblaciones como zonas fronterizas dependientes de Castilla y dependientes de Portugal concretamente. Para que una parte de la población pudiera dedicarse a las actividades vitivinícolas, que eran las tierras que ocupaban ese cultivo, era preciso asegurar el alimento básico. Y con esto, sobre todo con los granos, pues se atenuaban también las contradicciones porque se garantizaba la manutención de los grupos trabajadores. Y todo esto pues hacía que se integrara y que fueran destinados a esos cultivos que se dedicaban o a ese sector que estaba en la producción más capitalista de las economías isleñas. Y no solo en Canarias, como digo, sino en todas estas islas atlánticas africanas, pues hubo todos otros cultivos dedicados a la subsistencia. El millo, que viene de América, de hecho decimos millo por la influencia portuguesa en Canarias, pero otras que el ñame, las hortalizas, las judías, como antes decía, ganadería, pescado, los frutales, todo esto era necesario, y también se desarrolló para alimentación de los insulares y también para abastecimiento de las embarcaciones que hacían escala, y que todas en estas islas, pues las escalas se hacían en la ruta hacia las Indias y sobre todo en las del Golfo de Guinea, pues en las rutas que venían de Asia fundamentalmente, no en el retorno de las Indias, que ya pasaban por las Azores, que no son islas geológicamente o mayoritariamente geológicamente africanas. Al mismo tiempo, para que esos cultivos, para que el vino alcanzase una mayor rentabilidad, como digo, había que asegurar el alimento de los que trabajaban en el vino. Y esto va a llevar a unas políticas desequilibradas de los organismos de poder. Los organismos de poder, aparte de la Iglesia, que la catedral estaba en Gran Canaria, hasta principios del siglo XIX, estaba en Las Palmas, y luego la Real Audiencia, el Poder Judicial, que también está en Gran Canaria, y que va a legislar en favor de estos productos exportadores más rentables contra las islas que abastecen el mercado interno. Y lo mismo pasa en Tenerife con la Capitanía General o la Comandancia General, cuando cambia de nombre, que viene a ser muy parecido. Y entonces, como digo, se crean una serie de normas para tener asegurado el abastecimiento de estas islas centrales, de los trabajadores que se dedican a la vitivinicultura, y se va a ir fraguando unos intercambios desiguales, y en torno a esto pues va a aparecer un grupo de intermediarios que va a sacar suculentas partidas de dinero. Y con estos intercambios se va a ir produciendo también unos desarrollos desiguales de las distintas islas Canarias, donde se van a crear zonas diferenciadas a nivel geográfico y, en consecuencia, la marginación de otros espacios. Por tanto, creemos que podemos hablar ya desde este momento que se va creando una división insular del trabajo también. Y esto me parece importante para entender incluso la realidad canaria hoy en día, ¿no? ¿Por qué no se vive exactamente igual en las dos islas centrales que en las islas periféricas, y que es una herencia histórica? La formación de este mercado interno, sobre todo, como digo, en torno al cereal, que lo compraban los productores vitivinícolas a cambio de dinero. Con ese dinero los labradores de las vides podían adquirir manufacturas. Bueno, aquí estas que llamaban vendederas, muchas de ellas de origen portugués,
mucho del cultivo de la vid tuvo que ver con los portugueses también, no voy a entrar en eso. ¿Sí? Uno de esos cuadros, de estas vendederas que vendían al detalle por las calles esos otros productos. Y aquí pues mostrábamos algunas rutas de ese comercio insular, de los lugares por los que salían y que se relacionaban con los distintos puntos. Como digo, todo este intercambio, como ha estudiado de manera muy lúcida el profesor Antonio Macías, era fundamental para mantener los costes de producción del producto exportador, porque para poder vender estos productos era necesario importar los productos de subsistencia a un bajo coste. Cuando uno adquiere los productos de subsistencia a un bajo coste, los salarios pueden ser bajos también. Si no hubiese el alimento mínimo, a los trabajadores hay que subirle el salario y esto repercute en el precio de ese cultivo. Es decir, para que tenga un precio competitivo en los mercados europeos, se tiene que asegurar que el alimento básico, como digo, sobre todo cereal, se mantiene a un precio bajo y por medio, como digo, de esta articulación se hace toda una estrategia de crecimiento que se fundamenta en esa articulación y complementariedad de los subsectores agrarios. Es decir, que tenemos un mercado interior canario perfectamente articulado con intereses de clase que mantienen invariable esa estructura y que en ocasiones incluso enfrentaron, bueno, esto le voy pasando algunas porque no me da tiempo de extenderme más, algunos de los lugares a los que mandaban gran parte de esa producción también, que era a lo que llamaban las Indias, específicamente llegaban al área caribeña, que es a donde iban. Como digo, las dos islas centrales en ocasiones se disputaron también el cubrir prioritariamente la demanda de sus trabajadores frente a la otra y que con todo esto pues va a empezar esa pugna entre Gran Canaria y Tenerife, entre Las Palmas y ciertos lugares de Tenerife que no son del siglo XIX, pero que los encontramos desde el antiguo régimen y que los seguimos encontrando hasta la actualidad, ¿no? Y ese mercado interior de cereal tiene, como digo, a una burguesía vitivinícola especialmente interesada, que es la clase más interesada en que se estableciera una tasa. Una tasa quiere decir que esos productos de primera necesidad estaban tasados de precio, no podían elevar el precio para asegurar, como digo, la adquisición por los trabajadores a bajo precio y que además, como decía antes, desde los órganos de poder se van a ir elaborando toda una serie de normas para que no se pueda exportar hasta que esté abastecido el mercado canario. Es decir, que con un discurso de la solidaridad interinsular se va asegurando este mantenimiento y, como digo, todo esto repercute en el precio del vino para que tuviera unos beneficios asegurados por mantener unos precios competitivos en los mercados internacionales. Este mercado internacional generó un intercambio desigual entre las islas, como decía antes, donde las principales beneficiadas son las islas centrales, Gran Canaria y Tenerife, que son las que tienen las competencias políticas en el archipiélago y que van a imponer toda una serie de normas que asegure el mantenimiento de estos flujos. Y de este modo, quien sale ganando es el bloque de poder que se asegura, por un lado, ganancia y que se asegura la ausencia de tensiones sociales porque se evitan el que se produzcan esas grandes hambrunas en la medida de lo posible. Y con esto empieza a aparecer una burguesía que va a actuar siempre de intermediaria de ese tráfico y que también va a recibir un alto nivel de beneficio. Igualmente, aparte del vino que se mandaba a Europa y que se mandaba a las Indias, como digo, sobre todo al Caribe y de las islas portuguesas, fundamentalmente al Brasil, pues también hemos encontrado contactos comerciales con todos estos puntos africanos. Hay muchos con los puntos, desde luego, con Cabo Verde y estas islas del Golfo de Guinea que decíamos, pero incluso llegan a Elmina, ¿no? Lo que era San Jorge da Mina en portugués, que hoy en día se llama Elmina, que está hoy en día en lo que es Ghana. Los ríos de Guinea, que es lo que hoy en día es Guinea-Bissau, que fue colonia portuguesa. Senegal, Gambia, bueno, la isla de Arguín, que es una islita muy chiquitita, pero que está muy pegada. Pero es que hemos encontrado, con Angola y Luanda, por supuesto,
porque era portugués, pero hemos encontrado incluso que llegó en alguna ocasión, luego alguna ocasión, pocas veces, pero sí que detectamos algunas partidas que llegaron a Ciudad del Cabo, que llegaron a Mozambique, e incluso a lo que hoy en día es la isla de Reunión y a la isla de Mauricio, que antes se llamaban Île Bourbon e Île de France, ¿no? En medio de todo esto. E igualmente en Madeira, decía, también es importante, a partir del siglo XV experimenta la vid un crecimiento, sobre todo en torno a Funchal, y los caldos pues también son de alta calidad en los mercados internos, ¿no? Los vinos madeirenses. A mediados del siglo XVI ya vemos que se va sustituyendo la caña y, por ejemplo, las contabilidades que tenemos de vino de Madeira pasaron de 2.000 pipas hacia 1590, a finales del siglo XVI, a unas 20.000, se ha multiplicado por 10 en un siglo, en 1696, y a unas 30.000 en 1792, de las que obviamente 2/3 tenían que ser para la exportación, porque no había población para beberse todo ese vino, ¿no? Y también en Madeira vemos que las variantes fundamentales eran la malvasía y el vidueño, con el que se elaboraba aguardiente, igual que sucedía en Canarias. Y el tipo de contrato que se fue generalizando es lo que se llamaba el contrato de colonia, como pasó en Canarias también, que se establece un contrato en que hay una partición de la cosecha a mitad entre el arrendador y el arrendatario. El colono podía crear un dominio real dentro del propio dominio útil sobre distintos beneficios, sobre las casas, los canales, los pozos, que a su vez podían donar, podían vender, podían aforar, podían hipotecar, y con el paso del tiempo estos contratos llevaron a que se dieran muchas explotaciones dejasen de ser rentables, fuesen abandonadas, y todo esto pues también contribuyó a un flujo emigratorio tanto de Madeira como de Canarias, donde también predominó el trabajo medianero. En Canarias, ya desde Gaspar Frutuoso, que por cierto era soreano y que habla de Canarias, y para referirse al vino, él destaca la importancia de La Palma, donde dice que las cepas en La Palma llegaban hasta la cumbre y que destacaba la fertilidad de La Palma. De hecho, si vemos los diezmos, se mantenían entre 5.000 y 6.000 pipas y eran dinamizadores del comercio, y especialmente la ciudad de Santa Cruz, que al igual que ocurre en Garachico, pues son ciudades que desde que uno pasea ve que allí mientras corrió el vino hubo un gran desarrollo, como vemos en las propias edificaciones, ¿no? Que también lo vemos en Santa Cruz. Igualmente el inglés Thomas Nichols recalcaba que en la década de los 80 del siglo XVI los mejores vinos decía que se daban en La Breña, donde anualmente se podían recoger hasta 12.000 pipas, y enfatizaba de Santa Cruz de la Palma su gran contratación de vinos que se envían a las Indias Occidentales y a otras partes. Donde más se desarrolló la vid, sin duda, fue en el norte de Tenerife y especialmente en el área que iría más o menos desde el Daute hasta el Sausal, y que iba acompañado, sobre todo desde el siglo XVI vemos que acompaña al azúcar, y con grandes diferencias fue pues la isla de mayor producción dentro de Canarias, ¿no? Que también además empleó ese contrato medianero. Tenerife, dice algún autor inglés, todo Tenerife era una parra, dice. Para el siglo XVIII, para 1776, Tenerife producía el 59,5% de la producción de toda Canarias. La Palma llegaba al 10,4%, y Lanzarote, donde no había habido, como en Fuerteventura en los siglos anteriores, después de la erupción del Timanfaya de 1730 a 1736, a mediados del siglo XVIII empieza a tener una producción todavía no de mucha calidad, pero hacia fines del XVIII, ya para 1776, pues ya está produciendo el 13,4% de la producción de Canarias. Y luego también tener en cuenta la cantidad de trabajos que llevaba aparejado la vitivinicultura, ¿no? Continuamente había que hacer labores agrícolas, había que cavar los hoyos para plantar los sarmientos, había que podar, que limpiar, que regar, que poner las horquetas, que cercar, que despampanar, había que vendimiar, y después de todo eso había que llevarlo al lagar, donde era molido
se obtenía el mosto y luego en bodegas, que podía estar en el mismo lugar que el lagar o no, donde el vino tenía que estar en una conservación, un ambiente de conservación adecuado. El siglo XVII es la gran etapa de la vitivinicultura en Canarias, se da un gran crecimiento económico, se ha hablado, es el siglo de oro para Canarias y para todas las islas, incluido para Gran Canaria. Bueno, aquí les ponía los contactos con Europa que llegaban incluso al Báltico y a la Europa oriental. Llegaron a exportar también a Hamburgo, Suecia y tal, desde luego también por el Mediterráneo. Como digo, incluso en Gran Canaria, pues hemos visto que consigue una cierta recuperación después de la crisis del azúcar con los vinos, pero en torno al vino se va a producir un cambio en la hegemonía archipelágica. Si a principios del siglo XVI con el azúcar podríamos decir que la hegemonía del archipiélago la tenía la ciudad de Las Palmas, en el siglo XVII ya cambia a Tenerife, y dentro de Tenerife sobre todo esta vertiente norte que va a recibir un importante caudal humano, no solo del resto de pueblos de Tenerife, sino incluso, creo que se me ha caído esto, sino incluso de todo el archipiélago, ¿no? Y a través de esto también pues se conseguía aquí alguna foto de Gran Canaria de hoy en día. Y con esto además, toda esta articulación que hacía, pues Inglaterra, que como digo, Inglaterra va a plantar lo que sería un monopsonio, ¿no? Que es el monopolio de la demanda. Inglaterra compra la mayor parte del producto y luego lo redistribuye, desde luego con un margen ganancial importante. La redistribución, hay un aumento de los precios que se van enriqueciendo, pero no solo le permite esto, sino le permite a Inglaterra obtener plata acuñada en forma de moneda que viene de América a cambio de esos vinos y como ustedes saben, Castilla tiene el monopolio de todo, de la plata que viene de las Indias. Sin embargo, es una forma de obtener unas ciertas cantidades de plata y también de algunos productos exóticos que venían de América, sobre todo productos tintorios como la grana, el añil. Los productos tintorios son muy importantes también porque hoy en día da lo mismo tener una chaqueta azul que amarilla, pero antes el prestigio estaba en función de lo que costaba antes de las anilinas químicas, de lo que costaba sacar ese producto. Y también aquí, por cierto, Inglaterra se puede llevar algo de horchilla a bajo precio y a cambio que introducían, pues a cambio introducían manufacturas inglesas que se redistribuían por las islas a cambio de los productos de primera necesidad, pero que también se van a vender a América desde Canarias como producción canaria, pero que en realidad Inglaterra está colocando sus manufacturas en América. Y con todo esto pues se va acentuando progresivamente un intercambio desigual dentro de toda esa nueva economía mundo capitalista que se va formando entre los siglos XVI y XVIII. Y esto llevó a choques incluso pues, también con la casa de contratación de Sevilla, ¿no? El fiscal se queja porque Sevilla tiene el monopolio con respecto a América y se queja de cómo Canarias y los ingleses a través del contrabando colocan a través de transacciones pues su producción en América, se queja, y uno de los sectores que sale en defensa de la libertad mercantil es el Santo Oficio de la Inquisición. Y esto, que puede ser una anécdota, pues creo que nos sirve para ver también los sectores y la composición social de quienes estaban implicados en todo este comercio. He puesto algunas imágenes de Gran Canaria, entre las cosas por eso, porque realmente es más desconocido, sin duda, el vino más importante era el de Tenerife, o era la mayor producción, pero en todas las islas hubo vino. Incluso Fuerteventura es la isla que menos vino tuvo. El Hierro algo solo para consumo local, lo mismo que La Gomera, llegó a exportar, sobre todo La Palma, Tenerife, Lanzarote en el 18, pero en Gran Canaria hubo algo. Y luego ya, hacia fines del 18, el Malvasía va quedando desplazado, no puede competir en América una vez que se aprueben las llamadas leyes de libre comercio, que no eran tal, sobre todo la de 1778, se va liberalizando, pero ya la competencia de los vinos portugueses y los vinos peninsulares son muy fuertes y se va a ir trabajando con otro producto que es el vidueño, del vidueño con el que se hace aguardiente, que se manda a América y llegó a dar ciertos beneficios, pero claro, en América se va a encontrar con la competencia de los rones caribeños
que lo hacía imposible prácticamente. Con todo esto, Tenerife vemos que sigue dedicando gran cantidad al vino, pero hay un déficit en la balanza comercial y, sobre todo, como digo, se va implementando una economía desigual en función de la división, por un lado, insular del trabajo y luego una división internacional del trabajo que se ha ido creando entre los siglos XVI y XVIII. Muchas gracias.